Buenas tardes, niños. Hoy vamos a hablar de la oración o los enunciados y sus partes. Vamos a hablar del artículo, vamos a hacer ejercicios con las partes del enunciado, vamos a realizar tablas de registro, tablas donde guardar o escribir información importante, lo que es el género y número del artículo y el singular de los sustantivos. Bueno, si ustedes recuerdan, estuvimos elaborando los enunciados con las cartas de la lotería. Información que pensábamos, que veíamos, que queremos expresar al ver la carta de la lotería. Aquí vamos a checar este enunciado. El árbol es la carta número 10. Y recuerdan que habíamos dicho que todas estas palabras en anaranjado se repetían. Por eso están en anaranjado, para que ustedes las diferenciaran. Después, el melón es la carta número 11, el valiente es la carta número 12, el gorrito es la carta número 13. Están en negro los primeros artículos, que es el y el sustantivo. ¿Por qué? Porque son los que representan el género masculino, de hombres o de niños, que se pudieran referir a hombres o niños. Y cuando continuamos con la muerte es una carta, es la carta número 14, la pera es la carta número 15, la bandera es la carta número 16, entonces ya estamos utilizando la, que es un artículo en género femenino, de niñas o de señoras, de mujeres, que tiene la terminación parecida, y están en el número que sería, están hablando de una sola persona. El hablan de una sola persona, de una sola cosa. La también hablan de una sola cosa o una sola persona. Eso quiere decir que están en modo singular. Están en modo singular porque hablan de una sola persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer en el cuaderno, yo espero que ya tengan sus 54 enunciados terminados con las cartas de la lotería, y vamos a hacer en el cuaderno una tabla de registro. Las tablas de registro se usan para ordenar y mostrar información de una manera clara. Entonces, yo quiero que de todos sus enunciados que hicieron con las cartas de la lotería, de un lado del cuaderno dividido, me hagan una tabla a la mitad, recuerdan, y se las voy a dibujar aquí. De un lado pongan el género femenino, los sustantivos en género femenino y los sustantivos en género masculino. Bueno, entonces vamos a recordar antes de iniciar la actividad. Los artículos son las palabras que van antes de los sustantivos y nos dice el género, ya sea femenino o masculino, y su número, ya sea singular o plural. Ahorita vamos a trabajar el puro singular. Algunos artículos son la, las, el, los. En este caso estamos hablando de sustantivos que están en singular y en plural. Ya sabemos que en singular son la, el, un o una. Y en plural serían el, ellos, ellas, unas o unos o los o las. Esos serían los artículos en plural. ¿Y qué les decía ahorita sobre la tabla? Lo que vamos a hacer, la tabla de registro, sería dividir su cuaderno en dos partes, y de un lado le vamos a poner los sustantivos en género femenino de sus cartas y en género masculino. Si los usamos en orden como los tenía por ahí, los tenemos
registrados o elaborados nuestros enunciados, pues iniciaríamos en masculino, ¿verdad? Con el gallito, el diablito, el catrín, luego la dama, luego que sigue el paraguas, la sirena, y vamos a estar brincando de un lugar a otro, viendo a qué género corresponde cada sustantivo en orden. Bueno, entonces, los primeros sustantivos que tengo en la lista que acabo de mostrar son de modo, son de género masculino. Entonces sería melón, árbol, gorrito y valiente. Y yo los pongo de este lado. Melón, árbol, gorrito, valiente. Fueron los primeros que mencioné. Obviamente, si ustedes los anotan del 1 al 54, van a tener otro orden, pero sí van a empezar con un sustantivo de género masculino, porque es el gallo. Después sigue el diablito. El 3 ya sería la dama de género femenino, y luego seguiría el catrín. Pero aquí les estoy mencionando los que utilicé ahorita. Después sigue la muerte, la pera y la bandera, que estos van en el género femenino. Es importante que lo vayan haciendo en orden. Los últimos son 2 de género masculino, 1 femenino y el último masculino. Bandolón, violoncello, garza y pájaro. Así es como ustedes los van a ir apuntando en su cuaderno, en una tabla de registro de 2 entradas, de 2 listas, lo pudiéramos decir, que nos sirve para guardar, apuntar, registrar una información determinada importante. Entonces, tenemos que los sustantivos son las palabras que expresan los nombres de personas, animales, lugares y cosas. Y aquí los tenemos para iniciar en la lotería, en la presentación, de manera singular, uno solo. ¿Cómo sería? Si yo quiero hacer una tabla de registro de 4 entradas para identificar los sustantivos que vienen en las cartas de la lotería, personas, animales, lugares y cosas, ¿qué haría yo aquí? Bueno, pues en primer lugar tengo el gallo. ¿El gallo dónde va? Va en animales. Yo pongo aquí en mi lista, en mi segunda tabla de registro, el gallo. El siguiente se llama diablito. Entonces ahí, ¿cómo lo voy a poner? En persona, aunque tiene forma de animal, pues lo voy a poner en el nombre de una persona, en el lugar de una persona, perdón. Y lo pongo diablito, porque se supone que fue una persona, que fue un ángel bueno, que se hizo malo. La número 3 es la dama. La dama también es una persona. Entonces ponemos la dama en el lado de las personas. Después sigue el catrín, también es una persona. Y continuamos con el paraguas. El paraguas va en el lado de las cosas. Después sigue la sirena. Pues la sirena la tenemos que poner
en el lugar de los animales. Sirena. La escalera es una cosa. La botella también es una cosa. El barril también es una cosa u objeto. El árbol es un objeto, una cosa, una planta. Árbol va en el lado de las cosas en general. Luego sigue el melón. Es una fruta, también va en el lado de las cosas, melón. Sigue el valiente, es una persona. Después continuamos con el gorrito, es una cosa. Y chequen, está viendo en los sustantivos el lado de las cosas es u objetos, es el que está teniendo más cantidad de palabras. Después sigue el gorrito, ya está, gorrito. La muerte. Pues la muerte es una cosa, es un suceso, lo caracterizamos, lo ubicamos dentro de las cosas, porque es un suceso, pero lo representa una calavera o un esqueleto. Entonces, lo vamos a poner dentro de las cosas. Muerte. Y ya se nos anda acabando el espacio. La pera también es una fruta, está dentro de las cosas. Chequen, esta lista sí está en orden de las cartas. Entonces, después sigue la bandera, también es una cosa. El bandolón también es un objeto, la bandera es un objeto. Son instrumentos, violoncello también es un objeto. La garza es un animal, pues es una cosa, no entra entra de los animales, ya dije que era cosa, pero no, es un animal, perdón, garza. Y recuerden que si a garza le ponemos la G mayúscula, representa un apellido. Y pájaro es otro animal. En las cartas de la lotería, ¿dónde podemos identificar los lugares? Pues los lugares los podemos identificar en los paisajes que tienen las cartas. Por ejemplo, la chalupa va por un lago o un río. La sirena está en el mar. La garza está en un lago. La rana se supone que está en un jardín por ahí o en un charco. ¿Qué más tiene paisaje? Pónganse a pensar, observen sus cartas e imagínense dónde se ubican los personajes. Por ejemplo, el Catrín está muy elegante, puede estar en una fiesta. El diablito, pues debe de estar en el infierno. Entonces vamos a ir pensando en qué lugares, echen a volar su imaginación, en qué lugares se pueden ubicar los personajes, las figuras que están en las cartas. Tenemos la chalupa, pues tenemos un lago. No están escritos, pero los vemos que ahí está la imagen. La sirena está en el mar. La rana podemos poner que está en un jardín o está en un charco. El diablito está en el infierno. Hay que echar a volar la imaginación y ubicar a los personajes en el lugar en el que se encuentran para poder llenar esta parte de la tabla de registro, esta columna, ¿ok? Es una tabla de 4 entradas que me arroja 4 informaciones distintas. Por último, niños, observen bien esto. No solamente las palabras de las cartas de la lotería
son los únicos sustantivos, o sea, en este caso, el valiente, el caso, el cantarito, que bueno, los que van siguiendo no los hemos registrado, no están aquí en la lista, pero son parte de ella, espero que ustedes ya los tengan. Las jaras, el árbol, sí está. No solamente esos nombres principales que arroja la carta de la lotería son los sustantivos de estos enunciados. En este caso, de las palabras que se repiten, carta también es un sustantivo, nos sirve para nombrar esta carta o también las cartas que se escriben. Después, ¿cuál otro sustantivo encontramos aquí? Número. ¿Qué nos sirve para llamar en general a todos los números? Puede ser 10, puede ser el 31, el 44, el 36, el 12, a los números en general. Y los otros sustantivos, que estos no se repiten, que son los nombres de los números, por decir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 también son sustantivos. Entonces, en cada uno de estos enunciados que repetimos 4 palabras, y fíjense, aquí también hay otro artículo. En estos enunciados también tienen 2 artículos. En este caso tienen el y la, el y la, el y la, el y la. Acá tienen en los de género femenino, tienen la, 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 la. Acá tenemos otros de género masculino, el y la. Entonces, en cada uno de estos enunciados hay 2 artículos y hay 4 sustantivos. No es exclusivo del sustantivo inicial. ¿Por qué? Porque son también nombres que se utilizan para nombrar cosas, objetos, o bien o números para dar un nombre a un número. Y eso es lo que tenemos que analizar, localizar qué tipo de palabras hay en la oración, cuál es su nombre, cuál es su orden y cuántas de esas mismas hay en la oración. Quedamos, en cada uno de estos enunciados hay 2 artículos, a veces se repite el femenino y en otras ocasiones hay artículo de género femenino y de género masculino y hay 4 sustantivos. El sustantivo principal, los 2 que se repiten como son carta y número, y después el nombre que se le da a cada número, su nombre escrito en palabra.